Mejor fotografía por La Isla Mínima. ¿Qué tal fue el trabajo con La Isla Mínima? Porque sabemos que había unas fotografías de referencia, primero para todas esas imágenes con los drones, ¿no? Pero aparte de todo eso, la marisma tiene una cierta complicación, ¿no? Bueno, había un trabajo fotográfico de referencia, que es el trabajo fotográfico de Atinaya, concretamente una serie que tiene que se llama Marismas del Guadalquivir. Sí. Una maravilla de trabajo. Incluso, bueno, yo lo relaciono mucho con una obra de Richard Avedon, que es West Americans, me parece que se llama, es una serie de retratos que hizo Avedon en Estados Unidos. La vimos Alberto y yo hace un montón de años, no recuerdo, pero puede hacer 10 o 12 años que fuimos a ver aquella exposición, y de ahí salimos con una impresión alucinante, porque no pensábamos ni muchísimo menos en hacer una película de aquello, pero sí nos llamó mucho la atención que aquello que está tan cerca de Sevilla estuviera ahí y el tiempo estuviera tan parado en aquella zona. Aquello quedó como sensación y finalmente Alberto y Rafael Cobo, los guionistas, retomaron esa historia con la inspiración de aquella exposición, con la inspiración de aquellas fotografías. Y para nosotros lo han seguido siendo una inspiración, en realidad una inspiración sentimental, diría yo. No tanto se trata de calcar ni de establecer un paralelismo, porque es muy difícil establecer un paralelismo entre fotos fijas y una película, son cosas radicalmente diferentes. Pero sí hay un espíritu de Atín que está ahí. Y luego también, lo que has dicho de los créditos, hay unas fotografías de Héctor Garrido maravillosas, unas fotografías con vocación científica que se hicieron en Doñana para ilustrar un trabajo sobre fractales. Y que amablemente él nos cedió para hacer los títulos de crédito. Nos hicieron con vocación artística, pero son casi una obra de arte, y dentro de esta película pues además tienen un sentido añadido. Hay un trabajo además de efectos visuales para hacerlas que vivan, que esas fotografías vivan, y bueno, creo que tenemos uno de los mejores genéricos del cine español de los últimos tiempos, francamente, con esas imágenes. Desde luego. En cuanto estuvisteis... teníais esa referencia, digamos, de esas fotos, pero Alberto te dio algunas nociones más, compartiste con él tú tus propias ideas para la hora de hacer toda la estética, porque la verdad la estética y la fotografía de La Isla Mínima enseguida es muy potente, marca mucho el ambiente. Sí, como te digo, estas referencias fotográficas de alguna manera estaban un poco por dentro, ¿no? Ya te digo, son muy difícil trasladables a la imagen en movimiento y una película que tiene unos objetivos diferentes, ¿no? Pero bueno, la atmósfera de La Isla Mínima en realidad no sale solo de la fotografía, hay muchos departamentos ahí que afortunadamente encajan bien, y yo creo que esa ha sido un poquito la suerte, ¿no? Sí que es verdad que nosotros, Alberto y yo, hicimos un planteamiento conjunto de cómo tratar esta película, y lo hicimos a nivel de cámara, intentando mantener la cámara siempre a nivel de los ojos de los actores, intentar no hacer una cámara extravagante, ser discretos con la cámara, no agitar al espectador, porque la trama ya de por sí es una trama que tiene muchos elementos, no hacen falta más. Y la marisma tiene un tempo calmado que había que respetar. Entonces, de alguna manera con la cámara, más que agitar al espectador, como en Grupo 7 hicimos, aquí había que mecerlo un poco para que pudiera vivir del resto de la trama, no molestarle y que sintiera el tempo de la marisma, ¿no? Y por lo demás, bueno, también intentamos que la luz, pues bueno, fuera muy luminosa en los exteriores, como es Andalucía, de hecho. Sí. Penumbrosa en los interiores, por todo lo que es esa historia oculta de crimen que se encierra también en el interior detrás de las puertas. Y noches calurosas y muy oscuras, es lo que intentamos, sí. Desde luego. ¿Y hubo mucho trabajo o algún reto que hicisteis? ¿Cómo fue la postproducción? Bueno, la postproducción en realidad fue un poco acogerse casi a ese decálogo, o sea, fue... Sí. La verdad que fuimos bastante fieles a las ideas originales y no resultó difícil, eso es importante. Sí. Si finalmente das con una buena idea y al principio de la película das un poquito con una idea matriz, con una idea central y eres capaz de mantenerte fiel a ella, la película adquiere muchísima coherencia visual. Hay que decir que eso que te decía de mantenernos a la altura de los ojos se rompe de forma exagerada cuando saltamos en esos planos aéreos, y es una de las razones por las que precisamente, o creo yo, funcionan tan bien y tienen tanta potencia, porque hasta entonces no has estado haciendo un viaje extravagante con la cámara, sino que ha sido más bien contenido, siempre viendo lo que ven los protagonistas, nunca viendo ni sabiendo nada que ellos no saben, y de repente los ves desde arriba, ajenos a ellos, desde una vista cósmica, ¿no? Y eso de alguna manera provoca sensaciones, ¿no? Desde luego.
pues nada, solamente a preguntarte, de cara al futuro, ¿qué otros trabajos tienes? ¿Vas a seguir con Alberto, al igual que hiciste el Grupo 7? Bueno, con Alberto voy a seguir siempre que pueda, desde luego. Mientras no, para mí es siempre una de mis primeras opciones, desde luego, y mientras pueda voy a seguir con él. Hay un proyecto ahora mismo en ciernes, un proyecto sobre Paesa y sobre Roldán. Un proyecto precioso, muy interesante, que esperemos que se pueda llevar a cabo. Todavía faltan unos meses para el supuesto inicio de rodaje. No me atrevo a decir nada porque se tienen que cerrar todos los elementos y que todo llegue a buen puerto. Espero que sea así. Pues muchas gracias, enhorabuena.